Bicentenario, Voces y Experiencias hacia Sociedades Más Justas e Inclusivas. Este espacio es promovido por la Facultad de Humanidades a través del Departamento de Letras y Filosofía. Así que aprovecho también este espacio para saludar al decano, doctor Juan Pablo Escobar Galo, y al director, doctor Mario López. Este conversatorio pues cuenta con la participación de la doctora Aura Cumes y del doctor Juan Blanco y estará moderado por la magíster Regina Fuentes, a quienes procedo a presentar. Solo creo que ya están los tres aquí, ¿verdad? Juan ya está acá, Regina también, Aura también, creo que ya estaba por acá. Sí, ya, bueno, bienvenida. Aura Cumes, Maya Cachiquel, pensadora, escritora, docente y activista. Es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS en México. Es maestra en Ciencias Sociales por Flaxo, Guatemala, y licenciada en Trabajo Social por la Universidad Rafael Andívar. Juan Blanco es doctor en Filosofía por la Escuela de Altos Estudios de Filosofía de Múnich, en Alemania. Es autor de varios artículos y de los libros Cartografía del Pensamiento Latinoamericano Contemporáneo, una introducción en el 2009, sobre el pensar intercultural decolonial, el proyecto intercultural decolonial de los intelectuales mayas contemporáneos en Guatemala, publicado en el 2016, La producción de la subalternidad indígena en Patria y Libertad, drama indio de José Martí, en 2016, y Hermenéutica nihilista decolonial, publicado en 2019. Además, es investigador asociado al programa de maestría y doctorado en Filosofía Latinoamericana de la UCA San Salvador. Regina Fuentes es maestra en Filosofía y licenciada en Historia. Ha trabajado en distintos proyectos de investigación. Sus temas principales son la historia intelectual y conceptual. Dirigió el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia de la USAC, en donde fundó la revista electrónica Estudios Digitales. Ha editado varios libros y revistas y se ha desempeñado como catedrática de grado y posgrado en distintas universidades del país. Dejo en el uso de la palabra a la magistra Regina Fuentes, quien nos indicará la dinámica para esta actividad. Bueno, muchas gracias, Néstor. Buenos días y bienvenidos a todos y todas. Quería poner un poquito en contexto la actividad y luego explicar la dinámica, ¿verdad? Latinoamérica como región es un espacio cultural con tradiciones diversas. Sin embargo, también está llena de contradicciones, negaciones y jerarquías injustas. Por esta razón, al hablar de filosofía latinoamericana, nos extendemos también a hablar de pensamiento, o mejor aún, de pensamientos. Si bien es cierto, el término pensamiento es más amplio, es muy rico, es apropiado y denota esa capacidad y esa aspiración humana que nos engrandece, a mí me gusta seguir hablando, además de filosofía, como esa disciplina académica que trabaja con el pensamiento de forma sistemática y científica. Si bien se ha planteado que la filosofía es la europea, y eso ha cuestionado el término aplicado a Latinoamérica, la filosofía latinoamericana ha tenido la práctica de reproducir la filosofía europea y de establecer conversaciones a veces algo en diferido con esa tradición. Sin embargo, también ha habido luchas por establecer una voz propia, aunque esta en muchas ocasiones se siga haciendo desde la estructura europea, lo cual me parece un tema digno de ser discutido de manera amplia. Por otra parte, la región cuenta también con otras formas de pensar que estructuran el mundo de maneras otras, que pueden ser igual de rigurosas y científicas, que son igualmente valiosas y que merecen el mismo nivel de respeto y seriedad epistemológica para ser escuchadas, leídas, y por qué no, para buscar las formas de establecer diálogos o polígonos plurales y horizontales. Me parece que esta reflexión es pertinente, sobre todo este año en el que se conmemoran los 200 años de la llamada independencia, acontecimiento histórico y político que ya en otras ocasiones nos ha cuestionado qué tipo de estados nacionales surgieron a partir de ella o si siquiera lograron hacerlo. Esta independencia también nos ha interpelado en muchas ocasiones sobre las varias formas en que nos hemos pensado y cuánto hemos construido o mal edificado a partir de entonces. La filosofía latinoamericana da cuenta de muchos de estos pensamientos, estructuras, construcciones y afortunadamente también de construcciones. Por eso nos pareció pertinente establecer una conversación con expertos en estos temas, como nuestros invitados, la doctora Aura Cumes y el doctor Juan Blanco, que pues, también son parte de la universidad, y que seguramente nos darán luces
para seguir pensando sobre el tema. Entonces, vamos a pasar a conversar con ellos. Creo que hay un micrófono por ahí abierto. Gracias. Quisiera que estableciéramos unas 2 rondas, digamos, de conversación de unos 10 o 12 minutos cada uno, y que dejáramos la última media hora para conversar con todos los que estamos aquí, que pudiéramos ir planteando preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat y entonces yo se las voy a leer para poderlas ordenar, o si hubiera muchas, pues tratar de agruparlas, en fin, pero que por el chat nos fueran haciendo las preguntas. Entonces, para empezar, yo les pediría a nuestros invitados que por favor hablemos sobre a qué podemos llamar filosofía o pensamiento latinoamericano y cómo ven la situación de ese pensamiento en la actualidad. Ay, perdón, por favor, Aura. Buenos días. A las preguntas sobre pensar Latinoamérica. Primero, Latinoamérica, como bien lo dijo usted, no es solamente una región geográfica. Latinoamérica es un proyecto político, pero es un proyecto político colonial, claramente. Es un proyecto político que nació bajo un horizonte político, me parece a mí, valga la redundancia, que miraba hacia Europa y hacia Estados Unidos. Por intelectuales en Latinoamérica ha existido desde que Latinoamérica se constituye como región. Sin embargo, su posición geopolítica en el mundo lo constituyó poco a poco en una región llamada tercermundista. Me parece que una de las respuestas que el pensamiento latinoamericano responde a un cuestionamiento que han hecho intelectuales de otros lugares del mundo cuando se piensa que en Latinoamérica no existe filosofía, no existe pensamiento, no existe producción ni creatividad. Entonces vemos a una serie de pensadores respondiendo desde un lugar sociopolítico y también racial, me parece a mí, como Latinoamérica. Y bueno, no quisiera nombrar aquí a los pensadores, pero uno ve el afán de ciertos pensadores, en este momento muchos son decoloniales, tratando de decir en Latinoamérica sí pensamos y nuestro pensamiento es el siguiente. Existe una reivindicación también que he visto muy frecuentemente para pensar desde nuestra América, como lo hacen también muchos grupos feministas. Desde mi punto de vista o desde mi particular experiencia, yo no reivindico a Latinoamérica, porque me parece que ese pensar Latinoamérica, aun cuando es reivindicativo de una posición construida de inferioridad, no necesariamente responde a la diversidad, a las jerarquías construidas en su interior y a los colonialismos internos que habitan en Latinoamérica. Por lo tanto, yo en muchas ocasiones me reflejo mucho más con el pensamiento indígena de cualquier lugar del mundo antes que defender un nacionalismo o una posición latinoamericanista. Por lo tanto, yo no he hablado hasta el momento, ni me reivindico desde el lugar llamado América Latina. Más bien lo problematizo de esta manera.
Me parece que Latinoamérica ha pensado el mundo o su mundo reducido a una mirada, a una aspiración euro-norteamericana. Sus élites lo han hecho así y por lo tanto la filosofía y las otras disciplinas centradas en la creación del conocimiento, de la producción crítica del conocimiento, lo han hecho a partir de una utilización de la teoría y de conceptos que han sido pensados en la teoría, en la epistemología, en la ontología y demás campos del saber euro-norteamericanos. En ese sentido, aunque el contenido de los mismos países de Latinoamérica dan una riqueza para pensar la dominación, para pensar las formas de liberación, para pensar la pluralidad, no es sino hasta hace poco que eso se ha estado pensando. A pesar de que si nosotros leemos las crónicas coloniales, los escritos de la gente, vemos que cuando la gente indígena tuvo posibilidad de hablar de sus formas de dominación, de sus horizontes políticos, de los proyectos de emancipación, digámoslo así, entre comillas, siempre hablaron desde un lugar como indígenas. Muy pocos textos se conservan sobre cómo los indígenas entendieron la dominación, pero sobre cómo ellos hablaban preocupados de la persecución que sufrían también sus propias epistemologías, y aquí podríamos rescatar textos como el Popol Vuh, como el Memorial de Sololá, como algunos otros algunas otras crónicas y títulos que se conservan en donde se puede notar que hablan alrededor de luchas específicas, y lo que llama Severo Martínez motines de indios, el contenido de estas rebeliones, dan cuenta de cómo hay un ejercicio de rebelión, de insurgencia frente a un proyecto criollo latinoamericano que no observó una patria o una nación construida a partir de de los proyectos políticos de indígenas, negros y campesinos en general. Entonces a mí me parece que América Latina hay que problematizarla desde su colonialismo interno-externo, que es a la vez, y ese colonialismo no es solamente una construcción material, mucho menos económica, sino ese colonialismo interno es también epistémico, es ontológico, es intelectual en general, es político también. Y por lo tanto me parece a mí que este es un momento para problematizar América Latina. No sé si hice mis 12 minutos, pero lo dejo ahí por si me he pasado. Excelente, muchas gracias. Juan. Tengo preparada una presentación que intentaré compartir, si puedo aquí. Me avisan si la pueden ver. Sí, ya se ve. Ok. No, perdón. Comienza muy tarde. Ok. Y voy a leer algunas cosas aquí. Esta es la pregunta, ¿no? ¿A qué podemos llamar filosofía latinoamericana? Dijeron. Me parece que esta pregunta puede y debe contestarse, me parece, pasando revisión, aunque sea apretada y un tanto apresurada, a algunos de los paradigmas más importantes de la filosofía latinoamericana. El problema, pero quizás también la virtud, es que el empleo mismo de la noción filosofía latinoamericana, incluso antes de su definición, nos coloca ya al interior de una tradición filosófica determinada, una muy fecunda y que ha producido, me parece, algunos subparadigmas. Esta noción, filosofía latinoamericana, entonces acota ya el abordaje que podamos hacer. Y al acotarlo, entonces automáticamente se excluyen otras tradiciones igual de complejas, pero que tienen en común, me parece, desentenderse o no tener como centro de la reflexión el supuesto o el problema de la filosofía latinoamericana. Por eso dejamos a un lado aquí tradiciones dinámicas y muy fecundas, tales como el marxismo latinoamericano, la filosofía normalizada, como la llama el filósofo argentino Francisco Romero, o filosofía sin más, en el sentido otorgado a esta expresión por el filósofo argentino también, Ricieri Frondizi.
para quien filosofía sin más es aquella que no está, dice él, al servicio de intereses y preocupaciones políticas o estéticas. Debido a esta acotación, entonces tampoco nos ocupa, por ejemplo, el indigenismo, el indianismo, el feminismo y un largo etcétera de tradiciones de pensamiento en Latinoamérica. Entonces, a la primera pregunta, ¿a qué podemos llamar filosofía latinoamericana? Intentaremos responder por medio de una larga respuesta, ¿verdad? Como hacen los filósofos o los que se dedican a la filosofía, pero cuyas pistas se encuentran en la cancha misma de donde surge el problema. Podemos identificar aquí, al menos, me parece, 4 paradigmas. Por un lado está el historicismo, fundado en los años 40 del siglo XX en México, la filosofía de la liberación desde los años 70 del siglo pasado, que tuvo como lugar de explosión Argentina, la filosofía intercultural, que emerge en el primer lustro de la década de los años 90, y el giro decolonial, en su vertiente latinoamericanista, que surge a finales del siglo XX, y que ha logrado, de alguna manera, hegemonía en buena parte del quehacer académico actual. No podremos entonces ocuparnos de estos 4 paradigmas, ¿verdad? Pero si podemos analizar los 2 primeros, el historicismo latinoamericano y la filosofía de la liberación, podemos obtener una perspectiva general de al menos 4 cosas, creo. La idea de la filosofía latinoamericana, la comprensión de la tarea o tareas de esta filosofía y una aproximación al dilema de la autenticidad u originalidad de la filosofía latinoamericana. Y el cuarto, el vínculo de esta filosofía con la tradición filosófica moderna o con la modernidad en general. Para esta reflexión tomo bastantes referencias, fundamentalmente del filósofo colombiano Santiago Castro Gómez, expuestas en sus libros Crítica a la razón latinoamericana, El tonto y los canallas, su más reciente, y de sus seminarios que pueden consultarse en línea desde el 2020. Iniciamos con un brevísimo excurso por las periferias de la cancha de la filosofía latinoamericana, es decir, fuera de la cancha. Quienes no comulgan con esta perspectiva, con este megaparadigma, digamos, despachan de tajo la tradición de la filosofía latinoamericana para ocuparse de cosas que consideran esenciales. Pero como saben bien quienes tienen formación filosófica, lo esencial nunca lo es sin más, sino dentro del paradigma o al interior de la escuela en la que nuestras pulsiones teóricas se encuentran asidero. Entonces dice en esa cita que ven ahí, Bolívar Echeverría: yo disiento un poco con la idea de que estemos en América Latina tratando de hacer una filosofía latinoamericana. Yo creo que ese fue un intento de la segunda posguerra, un intento que pronto se mostró como destinado al fracaso y que ha sobrevivido, en verdad, solo gracias a la institucionalización de la filosofía en las facultades de filosofía. Yo creo que los que pensaban hacer una filosofía latinoamericana, o peor aún, los que pensaban hacer una filosofía del mexicano, del peruano, del ecuatoriano, todos ellos han pasado de alguna manera a un segundo plano en lo que respecta a la discusión filosófica actual de América Latina. ¿Ya? Lo dice Bolívar Echeverría en 1989, en una entrevista que fue titulada con el título que aparece ahí en la pantalla. Entonces, ¿qué nos dice esta perspectiva echeverriana? Ella nos habla del talante de la filosofía en general. La filosofía, a través de sus filósofos, se desenvuelve o es producida a través de una compleja, turbulenta y previsible dinámica, que no solo conlleva creaciones, apropiaciones, reinterpretaciones o malas lecturas de unos filósofos por otros, sino también, como puede deducirse del comentario del filósofo mexicano ecuatoriano Echeverría, un conjunto de atentados o zancadillas epistémicas contra ilusos. Estas arremetidas, en ocasiones, son procesos de levantamiento de actas de defunción, tradición abierta por Nietzsche con su Dios ha muerto, continuada en el siglo XX por Arthur Danto con el arte ha muerto, Sloterdijk con la escuela crítica ha muerto, y aquí, parafraseando a Echeverría, la filosofía latinoamericana ha muerto. Estas actas de defunción otras veces tienen la forma de necropsias teóricas sobre los cuerpos inermes de finadas escuelas filosóficas o de autores. En el arsenal de la práctica filosófica, entonces, no solo se cuentan con ideas, argumentos, silogismos, metáforas, etc., pues también encontramos calumnias, escupitajos, caricaturizaciones e hipérboles malintencionadas. La historia de la filosofía no es ciertamente en sí misma filosofía, pero sí una fascinante novela, para muchos una muy aburrida novela, llena de las más excéntricas situaciones. Aquí nos ocuparemos de algunos, digamos, cuerpos filosóficos
sin importar si se trata de elegantes momias del pasado, zombies mantenidos artificialmente con vida por las facultades de filosofía, o de paradigmas que, como dice la canción que todos conocen, no estaban muertos, andaban de parranda. Vamos a ver entonces algunos de estos. Me gustaría, voy a saltar algunas cosas por cuestiones de tiempo, solo decir que cuando se tira de tajo, ¿no?, la idea de filosofía latinoamericana, uno olvida todo este archivo, ¿verdad?, que ven en la pantalla, ¿no? Años completos, décadas completas de producción de un archivo de pensamiento y de filosofía latinoamericana, ¿verdad?, que puede ser dicho no. Eso no funciona, pero solo quería mencionar que detrás de cualquier negación hay un cuerpo, ¿verdad? Hay un cuerpo que algunas veces puede ser maloliente. Me parece que aún no es tan maloliente. El cuerpo de la filosofía latinoamericana es muy largo y sigue, como ven en esta diapositiva, con algunas producciones bastante recientes, ¿sí? En la línea sobre todo del historicismo, de la historia de las ideas en Latinoamérica. Eso es muy importante, me parece. Con el tema del historicismo, me gustaría decir desde cuándo surge más o menos, o se pueden rastrear algunas cosas, la diferencia entre filosofía y pensamiento. Ya en esta obra de Carlos Biorlegui, una obra voluminosa y muy importante para los que estudian la historia del pensamiento latinoamericano, aparece ya esta diferencia entre filosofía y, como ven en la pantalla, y pensamiento, ¿sí? La filosofía es algo más sistemático, etcétera, y pensamiento no necesariamente hace referencia a lo sistemático, sino que hay unas caracterizaciones que pueden ver en la pantalla. Muy similar a esta perspectiva, ya la tenía José Gaos, también que para muchos es el gran instaurador, ¿no? Este filósofo discípulo de Ortega y Gasset, que emigra como muchos otros filósofos españoles a finales de los años 30, en este caso a México, e instaura la escuela del historicismo en la vertiente circunstancialista, ¿verdad?, que él termina fundando, y entre cuyos, en un libro muy importante de los años 40, habla de esta diferencia entre filosofía y pensamiento. Para él, filosofía, entonces, es, en sentido estricto, lo que es sistemático, es metafísica, es propia de los periodos históricos de estabilidad y seguridad. Mientras que pensamiento, que dice que lo propiamente latinoamericano, es espontáneo, fragmentario, etcétera, que es muy apegado a la reflexión política y que tiene como instrumento el español, dice él. Y aquí está esta definición, dice, este pensamiento hispanoamericano, él lo llamaba hispanoamericano porque quiere incluir España, ¿no? Él es español, que ha llegado a México, ha huido, ha encontrado un lugar importante en la Academia Mexicana y va a formar una generación larga de historicistas. Y dice, este pensamiento hispanoamericano contemporáneo, fundamentalmente político, nuclear y formalmente estético, promoción voluminosa y valiosa de la ilustración y de la filosofía contemporánea y últimamente del inmanentismo del hombre moderno, es la más reciente y no menor aportación de la Hispanoamérica a una filosofía propia y a la universal. Ahí se pueden ya registrar en los años 40 esta gran diferencia que nos sigue dando que pensar entre filosofía y pensamiento, al menos en la línea de la filosofía latinoamericana. Y introduce también, ¿verdad?, como dije, el tema de el historicismo. El gran discípulo de José Gaos fue Leopoldo Sea, ¿no? Y fue el responsable de llevar la dinámica de la historia de las ideas por todo el continente. Y desde los años 40 se han producido en Latinoamérica numerosas obras acerca de la historia de las ideas nacionales, de periodos de la época en los países y del continente y del subcontinente en general. Voy a saltar esto porque para hablar de la última parte de la filosofía, que me parece bastante importante y que puede resumir mucho lo de esta perspectiva de Gaos. En este conflicto con el que da inicio la filosofía de la liberación, el conflicto entre Salazar Bondi, con esa obra que escribe en 1968, y lo que propondrá luego Leopoldo Sea. Quisiera centrarme ahí para poder ya darle una respuesta a esta pregunta. ¿Okay? Dice, para Sea, filosofía generalmente para Sea no es
una filosofía original, que por ser original sea latinoamericana. Para SEA lo más importante es que es filosofía latinoamericana en cuanto que importa ideas y las aplica para resolver problemas latinoamericanos. Y ese modo de resolver problemas es lo que se puede llamar filosofía latinoamericana, que al final es filosofía sin más. Esa es básicamente la tesis de Leopoldo Sea en los años 40 y 50. Más tarde, en el último periodo de su vida, él ya no piensa que lo propio de una historia de las ideas sea investigar el modo como se implantan ideas traídas desde fuera. Y en algún momento él llega a identificar la producción de historias de las ideas como un modo de hacer filosofía. Y, por ejemplo, hacer la reflexión sobre el positivismo en México sería un modo ya de filosofar. En un momento posterior, Sea propone, lo ve que no, dice, sobre todo en una obra tardía, él propone que ya no es eso filosofía. Filosofía es pensar la dinámica o la lógica, lo dice, la lógica del pensamiento que está detrás de esas formas de aplicar ideas de otros lados. Pues bien, eso es lo que piensa más o menos Sea, y voy a referirme a un elemento específico pronto. Me centro en esto. Dice, algunas décadas más tarde, en su filosofía de la historia americana de 1978, ¿verdad? Sea, ahí estaba diciendo que Sea otorga en esa obra una función distinta a la filosofía. Ya no se trata de hacer historia de las ideas, se trata de pensar la lógica interna del modo de pensar en Latinoamérica. Entonces, filosofía ya no es historia de las ideas, sino que es metahistoria para Leopoldo Sea. Entonces, una comprensión distinta del sentido, la tarea y el talante de la filosofía latinoamericana emerge alrededor de la década de 1970. El síntoma de esta emergencia, me parece, es el debate entablado por Leopoldo Sea con otro de los discípulos de José Gauss, familiarizado además con el marxismo francés. Este es el peruano Augusto Salazar Bondy, quien publicó en 1968 ese libro que ven ahí. Leopoldo Sea responde al desafío de las tesis de Salazar Bondy en el libro del 69 titulado La filosofía latinoamericana como filosofía sin más. ¿Y cuáles son los términos de ese debate? Porque ahí podemos ver dos grandes tendencias que todavía siguen presentes en el pensamiento latinoamericano contemporáneo. Salazar Bondy dice, cito, nuestra filosofía con sus peculiaridades propias no ha sido un pensamiento genuino y original, sino auténtico e imitativo en lo fundamental. La causa determinante de este hecho es la existencia de un defecto básico de nuestra sociedad y nuestra cultura. Vivimos alienados por el subdesarrollo conectado a la dependencia y la dominación a que estamos sujetos y siempre hemos estado. Este pensamiento inauténtico por alienado es además alienante. Entonces, para Salazar Bondy no existe y nunca ha existido filosofía estrictamente latinoamericana o filosofía auténtica, porque todo ha sido una simple importación. O sea, de tajo, Salazar Bondy, ¿verdad? Tira a la basura, digámoslo así, todo lo que se ha hecho y todo eso que se ha llamado filosofía latinoamericana no lo es. ¿Por qué? Porque ha sido simple imitación y porque es el reflejo de una cultura alienada. Una auténtica filosofía solo se tendrá cuando cambien las condiciones que producen esta cultura alienada y alienante. Y esa será cuando cambien las estructuras económicas de la sociedad latinoamericana. Muy bien. Eso es lo que propone, ¿verdad? Y este es el potencial crítico. Pero Salazar Bondy le otorga un potencial crítico a la filosofía. Ciertamente la filosofía es el reflejo de una cultura alienada, pero tiene un potencial crítico. Y por eso dice, nuestro pensamiento es defectivo e inauténtico a causa de nuestra sociedad y nuestra cultura. ¿Tiene que serlo necesariamente siempre? ¿No hay manera de darle originalidad y autenticidad? Y dice, respondemos positivamente. La filosofía tiene una posibilidad de ser auténtica en medio de la inautenticidad que la rodea y afecta. Convertirse en la conciencia lúcida de nuestra condición deprimida como pueblos y en el pensamiento capaz de desencadenar y promover el proceso superador de esta condición. ¿Sí? Como ven, dos posturas diferentes. Aquí está mejor presentado, creo yo, y con eso voy a terminar.
Leopoldo Sea, por su parte, propone en ese libro de que no hay exterioridad entre Latinoamérica y Europa. Ambas están ligadas, están vinculadas por la experiencia de la colonización. Y la segunda tesis es que la filosofía europea ha sido y puede ser, por lo tanto, no solo un elemento colonizador, sino también un instrumento para impugnar los efectos de la colonización. La labor de la filosofía latinoamericana, entonces, dice, y esto es muy importante, consiste en llevar la filosofía europea más allá de sí misma. La función de la filosofía latinoamericana no es hacer filosofía totalmente diferente a la europea, sino de algún modo cumplir y hacer realidad las promesas que están presentes en la filosofía europea. Si ven entonces, con este ejemplo, vemos que es siempre para quienes están de acuerdo que hay algo así como filosofía latinoamericana y que debería ser auténtica, no se ponen de acuerdo, existen citas vertientes sobre qué es eso a lo que se le debe llamar como auténtico. Entonces, filosofía latinoamericana siempre ha sido un problema para esta gran corriente que se llama filosofía latinoamericana y que no hay respuestas unívocas sobre la definición de qué es filosofía latinoamericana. La filosofía de la liberación tomará parte por la perspectiva de Salazar Bondi y querrá producir una filosofía totalmente no europea o fuera de la ontología de la opresión y de la dominación moderna, ¿verdad? Entonces, filosofía latinoamericana sigue siendo aún hoy en día un problema abierto, incluso entre aquellos que se sienten cómodos con el término filosofía latinoamericana. Muchas gracias Juan. Muy interesantes los planteamientos de ambos y quisiera que siguiéramos en estas mismas líneas. Estábamos hablando sobre, digamos, el título del conversatorio, hacía alusión a estos 200 años de la llamada independencia de Centroamérica, pero digamos que es un conflicto que vemos a lo largo de este territorio, que como bien decía la doctora Cummins, habría que problematizar este asunto de América Latina, ¿verdad? Pero a esos, digamos, 200 años de la supuesta independencia, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de establecer diálogos desde nuestros territorios y con voces propias? Es decir, me refiero a que pudiéramos tener un diálogo entre nosotros mismos. Y por supuesto, no podemos dejar de lado ese diálogo con Europa, porque al fin, digamos, somos los mestizos, pues tenemos ambas herencias. Y ¿cómo vamos a establecer estas conversaciones? Por el mismo orden, la doctora Cummins, por favor. Bueno, a mí me parece que estos diálogos no han existido como debieran de estarse haciendo a 200 años de la construcción del Estado republicano colonial. Pero a mí me parece que una de las grandes limitantes para que estos diálogos no ocurran es la construcción racista de nuestra sociedad, en donde todo lo indígena, su pensamiento, su cuerpo, lo que produce, su pasado, es planteado como degradado o cosa del pasado. Es decir, que no existe el reconocimiento de un sujeto indígena vivo, que habla, que propone, que reta, no existe, y por lo tanto las universidades no consideran a los sujetos indígenas como sujetos de conocimiento. Hay muy poca posibilidad de ser escuchados. A lo sumo en este momento
debido a que las formas de despojo, criminalización, genocidios persistentes contra los pueblos indígenas no pueden ser ocultados. La academia, cierta academia, ha ido detrás, investigando, problematizando y también haciendo cierto activismo político alrededor de ello. De lo contrario, así como la filosofía, como lo planteó Juan, se conversa, digamos, entre todos estos intelectuales, conversan entre ellos como si el tal sujeto indígena no existiera. De la misma forma lo hacen otros proyectos políticos como la izquierda, el feminismo. Hay un feminismo latinoamericano, hay una izquierda latinoamericana. ¿Cómo se construye esa izquierda, ese feminismo, esa filosofía? Es cuando lo traemos a nuestra realidad. ¿Cuál es su sustrato? ¿Qué traemos de Europa? ¿Qué crece aquí adentro? Entonces, están esas eternas preguntas sobre ello. Y seguramente, como dice Regina, ambas herencias hacen que los intelectuales criollos, ladinos y mestizos quieran ver también hacia allá. Y yo me pregunto que justamente, yo pienso que justamente esas son las ataduras para no construir un nosotros emancipatorio desde aquí. Emancipatorio siempre entre comillas, pero no tengo cómo decirlo de otra manera. Por lo tanto, si se quiere, pienso yo, plantear un diálogo, sí es necesario reconocer al sujeto indígena como ese sujeto importante que ha hecho grandes luchas a nivel de nuestros países, ¿no? Y ese no es un sujeto indígena del pasado, no es un sujeto indígena muerto, tampoco es un sujeto indígena que queda como individuo, como colectivo vivo para llenarse del contenido europeo, de la epistemología europea o de los horizontes políticos europeos, sino, como decía, creo yo, una de las preguntas que colocaron por ahí, es un sujeto indígena que existe y persiste con epistemologías, sabidurías, horizontes de vida, horizontes políticos propios, a pesar del intento de exterminio durante muchos años. Ese sujeto indígena habla y se pregunta si eso se parece a la filosofía. Pues bien, pero en ningún momento, desde nuestra condición, yo no me preocupo por pensar si hay un feminismo latinoamericano o indígena. A mí lo que me preocupa es cómo las mujeres y los hombres indígenas podemos desafiar la violencia que atraviesa nuestra existencia. ¿Cómo se va a nombrar a esto? Sería bueno nombrarlo como un proyecto político, porque cuando algo no se nombra, pareciera que no existe. La lucha, por ejemplo, hoy en la madrugada estaba releyendo Los motines de indios de Severo Martínez, y encontré allí una rebelión de San Juan Ixcoy, en donde, decían los periódicos de aquel entonces, que se levantaron los indígenas cansados de los abusos de los habilitadores de Mozo e hicieron un movimiento en donde mataron a los ladinos del pueblo. Dice ahí, esto no sé si justamente fue así, pero mataron también a uno de los representantes de la finca Helvetia y a otro representante de la finca Tal. Entonces se considera a estos indios como productores del odio racial. Ese es el sujeto indígena construido desde la visión colonial, desde la visión criolla y desde la visión ladina. No se preguntan estos sujetos que están haciendo este análisis periodístico, no se pregunta sobre las razones que tuvo la comunidad de San Juan Ixcoy para hacer ese levantamiento, pero claramente allí había un motivo, que no es un motivo intelectual, sino es un motivo material que estaba atentando contra la vida de los pueblos indígenas. Entonces allí hay preguntas que surgen, yo diría, a partir de la necesidad de defender la vida. Y muchas de estas preguntas se han hecho siempre en las sociedades. Por ejemplo, ¿por qué somos de la manera en que somos? ¿Por qué no somos de otra manera? ¿Por qué vivimos de otra manera? Y yo he dedicado ya algún tiempo en preguntarnos, ¿y quiénes son los que nos dominan? ¿Cuál era su mundo?
¿Por qué nos dominan? ¿Qué mecanismos usaban para dominarnos? ¿Hacia dónde queremos ir como pueblos? ¿Cuál es nuestro horizonte político? ¿Cuál es nuestro horizonte de vida? Porque esto que estamos pensando está justamente fincado en la necesidad de vivir en un mundo o en una sociedad, como muchos pueblos de Latinoamérica, que lo que busca es nuestro exterminio, vía el genocidio o vía el etnocidio, debido pues al capitalismo voraz que opera sobre nuestra existencia y que lo que busca es la acumulación y nos hace sujetos inservibles frente a esta acumulación voraz. Entonces, estas preguntas que nos hacemos, ¿son filosofía o no son filosofía? En lo personal no me importa, puesto que si no lo nombramos filosofía, existe, digamos, un canon académico que nos dice, en tanto eso no es filosofía, no tiene la posibilidad de dialogar, no tiene la misma categoría para dialogar, pero seguramente el lugar desde donde se produce el conocimiento de los pueblos es un lugar de la lucha muchas veces a muerte, y las preguntas que nos hacemos sobre la existencia, sobre la defensa de la vida, son preguntas que se aferran, que cuestionan la muerte, que se aferran a la vida, que buscan construir esperanza. Y cuando yo leo a filósofos de otros países, incluyendo a los europeos, todas estas preguntas que se han planteado son preguntas por la existencia misma. Y los pueblos indígenas hemos generado una serie de epistemologías que no sé si dará tiempo a hablarlo acá, pero esas epistemologías que aún existen, digamos, a pesar de los intentos de aniquilamiento, han sido pensados durante los 20.500 años de existencia de los pueblos indígenas, y han sido pensados como mecanismos de coexistencia, puesto que los pueblos, para existir y para no matarse o exterminarse entre sí, siempre necesitan de mecanismos de coexistir. Esos 20.500 años de existencia de los pueblos indígenas es un tiempo largo con relación a los 500 años de colonización o a los 200 años de la existencia del Estado republicano colonial. Es decir, que tenemos una gran herencia epistémica muy rica que en este momento se puede constituir como los horizontes políticos de los pueblos. No es fácil trazarnos estos horizontes políticos, puesto que los pueblos indígenas a nivel global están siendo amenazados con los exterminios continuos que hay sobre nuestra vida y nuestra existencia. Sin embargo, esto existe, y particularmente como parte de los pueblos indígenas, una de mis preocupaciones es rescatar esa forma de pensar, esta forma que nos da un asidero político y que nos traza un horizonte para el cual seguir. Aquí hay una pregunta sobre bueno, no sé qué se hizo la pregunta, pero el planteamiento era si hay una emancipación frente a lo colonial. Sí existe una emancipación frente a lo colonial, aunque en muchos casos el discurso colonial es tan fuerte que ha llegado a convencer a gran cantidad de población para quienes no hay otra lucha más que la movilidad social, ¿no? Y estos cuya aspiración, cuyo horizonte es la movilidad social antes que cualquier otra cosa, son los soldados muy fácilmente reclutables para el capitalismo. Lo han sido los ladinos mestizos a lo largo de la historia colonial, pero también lo han sido los indígenas de clase media, que han sido intermediarios entre la corona española y los pueblos de indios. Esta forma de entender en un horizonte político limitado, me parece a mí que opera en la vida de la gran mayoría de indígenas, pero existe y sigue existiendo para muchos lados. Si miramos
para los lugares donde las personas están haciendo defensa de la vida y del territorio, allí vemos que hay una lucha continua contra lo colonial, puesto que lo colonial empezó en el siglo XVI, pero no ha terminado. Lo colonial no es una época, como lo han definido los historiadores, tanto de derecha como de izquierda, sino lo colonial es un proyecto político que tiene vida hasta la actualidad. Muchas gracias. Juan, por favor. Para responder a esa pregunta quisiera decir algo sobre mis intentos de diálogo, ¿no? que he hecho, y tengo algo preparado también aquí. Quisiera hacer referencia entonces a dos de mis trabajos recientes, sobre el pensar intercultural decolonial y hermenéutica nihilista decolonial. Intentan desocultar el subsuelo ontológico sobre el que se sostiene lo que muchos llaman la colonialidad. La consistencia de ese subsuelo está determinada por lo que Heidegger llamó la metafísica, esa antigua tradición que identifica al ser con la presencia y lo convierte en fundamento inconcuso, susceptible de ser asible, impuesto, enseñado, defendido y resguardado principalmente por los vencedores, como lo llama Walter Benjamin. A esta metafísica le va de suyo una lógica que yo he llamado la lógica del requerimiento, que adquiere forma en una especie de breviario ontoteológico de la colonización del siglo XVI, conocido entonces y ahora como el requerimiento. Esta lógica, en nombre del fundamento inconcuso, produce atmósferas, subjetividades y modos de pensar que suponen siempre un monte Sinaí, del cual descienden mandamientos de sometimiento al orden universal, local, pastoral, colonial, vigente. Preceptos que insisten en el reconocimiento y la pasiva aceptación del lugar previsto de antemano para cada uno, cada una, y en los que se invita a ubicarse. Entonces, ubícate o no seas igualado en la variante local, es uno de los imperativos de esta lógica metafísica. Esta lógica, como he intentado mostrar en esos dos libros y en un trabajo que espero que aparezca pronto, que va a tener como título Pensar la decolonialidad, reaparece principalmente, creo yo, esta lógica de requerimiento en las épocas de refundación o de intentos de refundación. Por ejemplo, en el liberalismo de finales del siglo XIX, en los movimientos revolucionarios, principalmente en los sectores más dogmáticos, y con mucha más fuerza y violencia destructiva en los procesos contrainsurgentes del siglo XX. Para el caso guatemalteco, las figuras de Ríos Montt y Mejía Víctores son su infernal proyecto, con su infernal proyecto de tierra arrasada, encarnan esta lógica de requerimiento. Esta vez, más o menos como una especie, casi un calco de esa lógica del requerimiento instalada en el siglo XVI. Y de cuyo alcance infernal, la obra antropológica y pastoral del sacerdote jesuita Ricardo Falla es una trinchera contra el olvido también. Pues bien, debido a esta ausencia de discontinuidad, de esta que podríamos llamar sincronicidad histórica de la lógica de requerimiento, entiendo la colonialidad como una época, la época del ser como presencia, y más recientemente, de la mano del filósofo alemán Peter Sloterdijk, como una esfera, es decir, como un invernadero ontológico en cuyo interior se aclimatan subjetividades colonizadas que habitan una atmósfera densa e infernal. Ahora bien, esta lógica no es capaz de destruir, y aquí viene el tema de quizás algún modo de conversación, o mi experiencia en algunos diálogos. Esta lógica no es capaz de destruir el profundo deseo de vida buena, el deseo de una existencia liviana. Produce más bien, como uno quizás de sus inintencionales efectos, un deseo descolonizador en grupos, individuos, comunidades que ponen en marcha procesos que yo podría catalogar de producción de atmósferas respirables. Un ejemplo fundamental de estas movilizaciones anticoloniales y descolonizadoras, productoras de cambios atmosféricos favorables para la vida, lo encuentro en sus trabajos en los movimientos insurgentes indígenas, en el pensamiento maya contemporáneo y en el movimiento maya de los años 90. Con esos, según la tesis sobre el pensar intercultural decolonial, comienza, creo yo, el resquebrajamiento por vez primera y desde dentro de las paredes del invernadero metafísico de la colonialidad guatemalteca. Ciertamente, y esto es importante, creo yo, se hace desde otra metafísica,
una que promulga también principios inconclusos de identidad, comunidad, ancestralidad, etc. Pero esta metafísica, me parece, tiene un ímpetu descolonizador, o produce efectos descoloniales, o al menos está impregnada de pretensiones descolonizadoras. De esta manera, estas metafísicas, que podríamos llamar las metafísicas, ¿verdad?, que ha sufrido la colonización, debilitan la metafísica colonizadora de los vencedores y desacralizan el fetiche de la unidad. Se abre con esto, creo yo, un abismo ontológico bajo los pies de barro de la realidad, en este caso guatemalteca. Esta herida ontológica en el suelo de la metafísica colonial hace posible la esperanza también de la descolonización o de las descolonizaciones en plural. De esta herida ontológica, de este intersticio, se alimentan y emergen, creo yo, movimientos, maneras de pensar y de sentir que continúan con el desafío a la metafísica del colonizador y poco a poco, creo yo, la van debilitando. La colocan en un lugar o al menos en otro lugar y la descentran. ¿Cómo? Produciendo otros centros. En Hermenéutica Nihilista Decolonial, en ese libro, creo yo que hago un intento de pensar filosóficamente las consecuencias ontológicas que se derivan del análisis molecular, como dice Santiago Castro Gómez, de lo desarrollado sobre el pensar intercultural decolonial. En ese libro aprendí, entre otras cosas, un estilo de pensar, el practicado por algunos intelectuales mayas, por ejemplo, Akbe Jiménez, Demetrio Cortí, Irma Alicia Velázquez, Víctor Montejo, Edgar Esquit y Emma Chirish. ¿Y en qué consiste la peculiaridad de este estilo de pensar? En la posibilidad insolente de bailar con la modernidad, de tener un pie aquí y otro allá, como dice Emma Chirish. Esta insolencia lúdica, me parece, es una fascinante estrategia de distorsión del mundo moderno colonial a través del uso de las armas, los palos, las melodías o las mismas maracas del colonizador. ¿Cómo? Al menos desde mediados de la segunda mitad del siglo XX, muchos mayas encuentran la posibilidad de realizar estudios en las universidades locales o en las de las metrópolis, en esos invernaderos de los saberes hegemónicos. Otros se movilizan también en esos años para hacerse del control del Estado. Otros, más recientemente, incursionan en los museos de los invernaderos de los invernaderos de bienestar europeos y norteamericanos, dando muestra de la imposibilidad de hacerse con un único sentido de la identidad, de la realidad, la lucha descolonial. Pues bien, de los intelectuales mayas aprendí que se trata no solo de la práctica de lo que algunos llaman el border thinking o del pensamiento fronterizo, sino de una existencia de frontera, lúdica, insolente y a su manera también bastarda, ¿verdad? Que de algún modo no apelan a una única tradición de referencia, a una única paternidad o maternidad o ancestralidad. Esta interculturalidad que me parece lúdica es una de las vías de la descolonización que creo yo goza de un potencial bastante importante. Me parece entonces que el pensamiento maya contemporáneo en la lucha descolonial ha logrado convertir la colonialidad local en una especie de libro de arena borgiano, uno con infinitas entradas y salidas, uno que sin olvidarlo jamás tiene tanto el potencial monstruoso de tragarse las esperanzas como de hacerlas emerger. Este estilo de pensar y existir, me parece, es uno nihilista decolonial. Nihilista, pues hace despertarnos de ese milenario sueño dogmático del fundamento inconcuso sobre el que se sostiene la fantasía de la totalidad colonizadora. Y es decolonial, pues no se trata de un nihilismo sin más, porque al ejercer una especie de pluralización de los fundamentos, debilitan y desfetichizan las pretensiones totalitarias de quienes reproducen y gestionan el mundo colonial. Entonces, ahí, al menos donde yo veo, ¿verdad?, en las cosas que yo hago y cómo las hago, un esfuerzo de conversación, ¿no?, que podemos aprender de varios de los modos contemporáneos de pensar que se están llevando a cabo en Guatemala. Muchas gracias a ambos. Quisiera plantear algunas preguntas. Hay muchas cosas que quisiéramos hablar,
pero tenemos bastantes preguntas en el chat. Algunas me parece que ya han sido respondidas, pero voy a hacer un par de intentos como de unir las preguntas para plantearles, digamos, de las que están específicamente para cada uno de ustedes. En el caso de Aura, dice, bueno, ya había usted hablado sobre lo del contenido emancipatorio de la época colonial y entonces la siguiente diría, si algo se nombra no quiere decir que exista, y que si no se nombra no quiere decir que no exista. Bueno, eso era más un comentario, que no caer en la trampa de la ontología del lenguaje. Ahora, ¿qué propone, dice, la filosofía latinoamericana para lograr una ecología de saberes en las diversas culturas? Parece que ya usted había hablado que no se pone ni del lado de la filosofía ni del lado de América Latina, pero tal vez sí podríamos hablar de esto, de la ecología de saberes. ¿Qué propuesta piensa usted que podría haber? Y en el caso de Juan, voy directo porque esto ya estaba planteado. Ahora, dice, ¿te parece que Frantz Fanon y su obra Los Condenados de la Tierra ya es una protofilosofía y su autenticidad es pensar en la situación que niega la materialidad de la vida humana? Lanzo estas primero y luego voy a hacer otras que están como más generales para ambos. Ahora su micrófono. Bueno, es que aquí hay otras preguntas que me parece a mí que están planteadas. Bueno, en fin. Sí. Hay muchas formas de nombrar a los diálogos, a la ecología, o otros que le llaman ecología de saberes, la posibilidad de la posición dialógica, que hemos insistido también algunos académicos indígenas en Guatemala. A mí me parece que una de las cuestiones importantes que han tenido los pueblos indígenas en su historia es su apertura para reconocer y para, yo no sé si apropiarse o para prestar todo aquello que llega a ellos y que ello forme parte de su vida. Es decir, que la pluralidad es parte de la existencia misma, de la manera de pensarse en los pueblos indígenas, y por lo tanto una de las formas que les ha permitido sobrevivir ha sido eso. Es decir, que la noción purista, que tal vez más bien algunos intelectuales y académicos lo tenemos, es algo que no se ve tan marcado en los pueblos indígenas en su cotidianidad. Sin embargo, también, dicho sea de paso, es necesario pensar que eso mismo provoca en muchos casos procesos de asimilación y de ladinización, porque detrás de ello hay un proyecto político de dominación. Entonces, esta pluralidad a la que los pueblos se acercan les ha permitido enriquecerse de otros planteamientos. No se niega, por ejemplo, la escucha de filosofías que vienen de otros mundos, pero particularmente en las universidades de este país no llega la filosofía china, no llega la filosofía india, no llega la filosofía musulmana, no llega la filosofía de otros pueblos, llega solamente aquella filosofía que ha pasado por el filtro del eurocentrismo, y ese es un gran problema para dialogar. De la misma manera como no llega el cristianismo primitivo, el cristianismo comunitario, sino nos llega la teología de la muerte con la colonización y ahora la teología de la prosperidad. Es decir, que este filtro eurocéntrico que nos llega es problemático para fines de realizar un diálogo.
debido a la construcción colonial que tiene una aspiración de completud en el caso de los países, aunque no lo logra, lo tiene en el caso de nuestros países. Entonces, en ese diálogo de saberes, a mí me parece importante poder lograr el primer paso, y es la posibilidad de constituir a aquellos que están en los escalones más, diría, más bajos de la construcción de las jerarquías, porque es ahí donde se produce una forma de aferrarse a la vida, una forma de contestar a los procesos de dominación, y detrás de ellos siempre hay un proyecto político, siempre hay ideas de esperanza, siempre hay horizontes políticos. Entonces, en principio es necesario que estos sujetos a quienes pensamos, o de quienes pensamos que no saben nada, que no tienen conocimientos, estos son los sujetos que en principio merecen ser constituidos como sujetos del saber. Y para poder tener una posibilidad de diálogo con tales sujetos, es necesario constituirlos así como sujetos. En este país, los indígenas no somos sujetos dialógicos. Sujetos dialógicos significa que lo que yo estoy diciendo haga eco en quienes me escuchan, y lo que estamos haciendo aquí, que respondan, que no estén de acuerdo, que coloquen otras ideas, que construyamos juntos. Pero esta posibilidad dialógica tiene dos obstáculos. Primero, alguien pensará, bueno, esta no sabe nada porque está hablando exactamente de la experiencia. No, está sistematizando conocimiento, no lo pasa por el método científico, etcétera, ¿no? Y además es imparcial porque es mujer indígena, ¿no? Ahí hay una anulación de la posibilidad de diálogo. Pero por el otro lado, existe otra limitación tan grande como esa, que es la de aquellos que dicen, muy bien que hable esta mujer indígena, que diga todo lo que quiera, yo la escucho, pobrecita, pero no dialogo con lo que dice. En el mismo plano se puede colocar la romantización de lo indígena, en donde cuando hablamos somos escuchados, pero no somos interlocutores válidos, como se dice muy comúnmente. Entonces, el problema del método también es un problema grave en la posibilidad de diálogo. Y eso hay que construirlo en este país. Muy pocos espacios hay en donde indígenas, mestizos, ladinos, creos, tengamos la posibilidad de dialogar. O también podríamos decir que esa imposibilidad de diálogo, debido a la tradición autoritaria de nuestro país, tampoco se dan dentro de los indígenas, dentro de los mestizos, dentro de los ladinos, debido a esta anulación del diálogo como una posibilidad de construcción. Entonces, por ejemplo, a mí me interesaría saber o conocer las filosofías del mundo que seguramente se conectan con lo que yo estoy haciendo y que no le llamo filosofía, o que sí, no interesa si le llamo o no filosofía, pero se conecta con esas preguntas por la existencia, por la vida, por la muerte, por los horizontes, y que puedan ayudar a construirnos un mundo que no esté, cuyo horizonte no sea la muerte, sino la vida. Pero sí me parece que sí necesitamos construir esos mecanismos que posibiliten el diálogo entre nosotros. Sobre la ontología, no caer en la trampa de la ontología del lenguaje, efectivamente así es. Sin embargo, es bien difícil en este país, ¿no? Yo siempre estoy diciendo, cuando se les dice a los guías espirituales científicos o a las comadronas médicas, para darles determinada categoría, yo insisto en decir, venimos de otra forma de crear la vida, el mundo, los conocimientos, y no necesariamente porque se le diga una comadrona médica, va a tener una categoría distinta. Sin embargo, es difícil hacerlo, porque estamos viviendo en una construcción profunda de inferiorización, ¿no? Y como que estos mecanismos sirven para decir, existo, hablo y pienso igual que ustedes, ¿no? Entonces, me parece que estos ejercicios son
pues son muy importantes en estos momentos, pero que continúan teniendo limitaciones. Juan, por favor. Se me fue la pregunta, ¿cuál era? No la apunté. ¿Cuál era la pregunta? Y como hay varias, ¿no? Sí, como sí, hay varias, me perdí. Específicamente para ti era si Frantz Fanon y Los Condenados de la Tierra es una protofilosofía y su autenticidad es pensar en la situación que niega la materialidad de la vida humana. Bueno, debo decir que no estoy muy familiarizado con la teoría, digámoslo así, de Frantz Fanon, ¿so? Y menos con este texto, que es alguno de los más conocidos, porque es como el más accesible, ¿no? Porque es una especie como de acercamiento desde la perspectiva del psicoanálisis a los procesos de colonización y de producción del otro, del colonizado, para poderlo eliminar. Y hay todas cosas muy, muy, muy importantes ahí. El que más, por mis intereses, ¿verdad? Y eso, mis intereses también filosóficos, ¿verdad? Es el otro texto de él, que se llama también Piel Negra y Máscaras Blancas, en donde sí hay un abordaje de reflexión ontológica sobre la producción de esta gran diferencia, ¿no? Entre esa ontología que piensa las diferencias entre el ser y el no ser, ¿sí? Y cómo en los procesos de colonización algunos se apropiaron de lo que llamaron las zonas del ser, ¿verdad? Y produjeron a otros o ubicaron a otros en las zonas de no ser, ¿verdad? Para poner en entredicho sus identidades, sus conocimientos, sus modos de producción de saberes, sus modos de pensar la trascendencia, sus sexualidades, etcétera, ¿no? Y todo eso fue puesto bajo sospecha por convertirlo en algo insustancial, ¿sí? Casi si lo sustancial es lo que hacen de suyo las zonas del ser, que son los colonizadores o los vencedores, todo lo demás sería algo así como algo accidental, ¿no? Que puede ser desechado, que no es relevante, que no es universal y no se puede y no se quiere y no tiene la posibilidad de universalizarse. En ese sentido, sobre la cuestión si es protofilosofía o no, ese es un dilema ese es un dilema bastante intrafilosófico, ¿no? La mayoría de filósofos que tienen pretensión fundamentalista, que no es la filosofía que a mí me interesa o practico, siempre intentan establecer su filosofía como la filosofía primera, como la filosofía que va a sustentar todo, va a sustentar todo, va a sustentar desde cómo comprender las injusticias, desde cómo transformarlo todo y desde cómo desechar todo, o lo que nos genera la colonización, el racismo, etcétera, ¿verdad? En ese sentido es una obsesión de algunos filósofos de pensar que es lo primero, ¿no? Este es un modo también, no sé si occidental, porque está presente en muchas culturas esta necesidad de hablar del origen. ¿De dónde proviene todo? ¿Verdad? Y de algún modo de identificar y apuntar el origen de todos los males o de todos los bienes, ¿verdad? Entonces, esta es una cuestión también que ya enmarca en un modo de acercarse a los problemas de cualquier tipo, ¿no? De identidad, de colonización, económicos, sociales, etcétera. Entonces no creo que el valor aunque algunos de los filósofos que yo conozco y más aprecio, ¿verdad? Ven en la obra de Fanon precisamente una especie de protofilosofía, ¿verdad? Y me interesan porque creo yo que de algún modo están interesados en los procesos de colonización y ante eso pongo más énfasis en lo que aporta desde el pensamiento, cómo pensar las prácticas de colonización y cómo hacer la descolonización también. Eso me interesa. Entonces ahí creo yo que espero que eso sea una especie de... Ahora, en el caso guatemalteco, tal vez para seguir la conversación con la autora, con Aura, con la autora Cummins, me parece que en Guatemala, hablando de estos silencios, ¿no? De esos diálogos, ¿verdad? A mí, como alguien lo dijo ahí, dice que son diálogos o tú pones a hablar a los libros. Bueno, ese es mi entrenamiento, ¿verdad? No soy muy bueno dialogando y no tengo quizás estas energías que podría
a ponerme a mí como individuo promoviendo espacios para que conversemos de cara a cara, ¿verdad? Ese no es mi don, digámoslo así, y no me cuesta hablar, no me cuesta hablar, solo quizás no soy la persona adecuada para convocar, pero sí me parece que hay un modo de resguardar la palabra que está en los libros. Como dice alguien que yo aprecio mucho, los libros son cartas para los amigos y encuentran sus destinatarios, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Tú encuentras en esos libros voces con las que conversas y esas voces del pasado, y bueno, la mayoría que están aquí son gente familiarizada con esas voces, con voces que vienen de libros. Entonces, eso de ponerse a conversar con libros, lo sabe muy bien, y es una de esas patologías que la mayoría de los que estamos aquí, de las cosas que padecemos, ¿verdad? De ponernos a conversar con libros, e incluso creemos que en esos libros provienen palabras divinas. Entonces, a mí me parece también que dentro de los libros que han producido muchas personas en Guatemala, hay palabras también que dan esperanza. Y una de mis contribuciones pues, puede ser que a nadie le interesen y nadie me las ha pedido, ¿verdad? Son como tareas que uno se pone, ¿verdad? Y podemos hablar de esas cosas en otro momento. Son tareas que uno se pone, pero yo creo que hay muchas cosas, muchos trabajos académicos sistematizados que sistematizan cosas que dicen, que tienen palabras que siento que me hablan, y entonces yo converso con ellos mandando otras cartas o otros libros, digámoslo así, para generar una conversación. ¿Cuál es el valor de esa conversación? Si es solo un ejercicio erudito, pues sí, ahí dependerá de cómo lo vea, o si la persona a quien dirijo mi carta la toma o la ignora, no se sabe. Pero me parece que en Guatemala hay toda una tradición muy valiosa con la que necesitamos conversar. Y yo, como no podemos conversar todo el tiempo y con todos y de todas las maneras, yo, ¿verdad? He tomado un modo de conversar con los libros que han producido algunos que me dicen cosas y que me hacen pensar y me hacen producir también ciertas resonancias y ciertas respuestas. Para poner dos ejemplos de cosas muy valiosas que están allí en la universidad, en la Rafael Andívar, y que quizás no sería bueno comenzar a conversar con ellas. Es un libro fascinante que produjo en el 2001 a P. Jiménez y Héctor Schock, que se llama WINAC, Fundamentos del Pensamiento Maya. Una especie de un tratado muy interesante sobre ontología, ¿verdad? Fascinante, que hay muchas cosas para pensar ahí, a quienes les interesa la reflexión estrictamente teórica y, como alguien dice ahí, y familiarizarse con el lenguaje y palabras, no sé cuál es el término que pusieron ahí, ¿verdad? Extrañas. Está ahí. Y luego está un trabajo más reciente en la que he estado trabajando por más de una década. Alguien que fue mi colega que aprecio y quiero mucho es Saquihish Candelaria López, con su proceso de décadas, de más de una década de traducción de la teología Indorum. ¿Y por qué traducir esta cosa de la teología Indorum? Porque fue escrita primero en una mezcla de varios idiomas en el siglo XVI, de donde se pueden extraer muchas cosas, muchos vocablos, formas de expresión, que a lo mejor puedan decirnos algo de algo que no estamos considerando, de algo que ha quedado oculto. Entonces, ahí también en la universidad hay varios textos, y esas son las cosas que a mí me hablan, ¿sí? Y con las que a mí puedo hablar y decir cosas sentidamente, serenamente a veces, no siempre, y de algún modo para poder dialogar. Entonces, me parece que ese es un modo también de conversar. Están las conversaciones en el cara a cara, como lo que estamos teniendo, pero hay una conversación también con los libros que han sido producidos por gente muy valiosa y muy inteligente y que quiere transformar también la situación de violencia que vivimos y de colonización y de racismo que vivimos en varios países. Muchas gracias. Ya casi nos terminamos el tiempo. Lamentablemente estos temas darían para muchísimo, y creo que hubiera sido necesario por lo menos un conversatorio con cada uno de ustedes, ¿verdad? O una exposición de cada uno de ustedes, muchas horas, no sé. Pues intenté, como yo sé que no leí todas las preguntas,
pero estaba intentando leer las que planteaban algo diferente, ¿verdad? Porque había algunas como que repetían lo mismo, y tratar de darle el espacio a todos, y que eso casi nunca funciona bien, ¿verdad? Entonces, pues como ya estamos sobre tiempo, yo quisiera, ya no voy a leer más preguntas, quizá podríamos seguir conversando en otra oportunidad que tengamos sobre este mismo tema. Entonces yo quisiera pedirles a los dos expositores que si nos pudieran dar un cierre que no fuera más de 1 o 2 minutos, y después de ustedes darle la palabra al decano, al doctor Juan Pablo Escobar. Bueno, yo tal vez me tardaré un poco más de 2 minutos, pero de acuerdo con lo que planteaba Juan, se puede dialogar de diferentes maneras, a través de los textos, a través de dar clases también, como decimos. Hay múltiples formas de llegar, de hacer llegar nuestros pensamientos. Hay una pregunta aquí que a mí me llamó mucho la atención, que es cómo no caer en el etnocentrismo del pensamiento silenciado. Bueno, primero yo quisiera decir que siempre que los inferiorizados hablamos, siempre alguien nos dice, cuidado, que no vaya a ser. Déjenos pensarnos, ¿no? Por mucho tiempo se ha negado la posibilidad de pensar, de pensarnos, de pensar nuestras epistemologías. Entonces ahora lo estamos haciendo y hay suficientes ojos y miradas sobre nosotros que nos recuerdan todo el tiempo. Pero esto es volver al primitivismo, pero no, déjennos pensarnos. No somos pueblos que vivimos fuera del mundo. Y por lo tanto, somos abiertos, no sé, yo mencioné la filosofía china por decir algo, pero está la filosofía de los múltiples pueblos de África, los egipcios, que cuando uno lee, entiende, o sea, hay una similitud de muchos de sus planteamientos. Entonces, estamos viendo los pueblos buscando la posibilidad de tener más conocimientos para construir una vida vivible. Es decir, no creo que estemos encerrados en sí mismos, pero eso sí, hay una epistemología negada que necesitamos revisitarla, y a mí me ha funcionado muchísimo preguntarme sobre quién nos coloniza. He pensado en el mundo del uno. Llevo un poco de tiempo pensando en el mundo del uno. Es el mundo del un Dios, una verdad, una filosofía, un sujeto que manda, que es el sujeto semejante a Dios. Y cuando lo pongo en diálogo con las epistemologías indígenas, encuentro que su construcción es completamente opuesta, ¿no? ¿Quién hizo a la gente o quién hizo al Winak en el Popol Vuh? No es un solo Dios, son múltiples parejas las que construyen, son parejas, porque el origen de la fundación de nuestras sociedades no se centran en el hombre, literalmente así, sino se centran en el par. La gente es construida por todo aquello que ya tiene vida, y esto lo podemos releer en el Popol Vuh, y así como esta epistemología del Popol Vuh existe, la construcción, la formación de los primeros 4 hombres, de las primeras 4 mujeres, ese contenido existe en los idiomas mayas, que lo que hacen es haber resguardado mundos antiguos. Entonces, cuando yo, en vez de seguir enredada en los estudios étnicos, que eso fue lo que hice por mucho tiempo, encontré esta posibilidad, me sorprendió, o sea, me maravillé de cómo existe un pensamiento, cosmovisión o filosofía de un mundo antiguo que nos puede generar muchas posibilidades de trazarnos horizontes políticos. Y los trabajamos así en las comunidades. Y me parece que eso anima a muchas de las luchas de las comunidades. Entonces, no es nuestro interés el etnocentrismo, el pensamiento no tiene ningún sentido, pero sí el derecho, el asumir la posibilidad de pensarnos y de aportar, pues no somos solo cuerpos que esperan
que sean llenados por el cúmulo de conocimientos impuestos por el sistema colonial. Y muchas gracias por la conversación. Bueno, también agradecer, ¿verdad?, por la oportunidad de poder plantear algunas de las cosas en las que estoy, ¿verdad?, desde lo estrictamente filosófico, si se quiere, y que como ese espacio, este tipo de espacio, donde se pueden compartir a quien interese, ¿verdad?, ciertas cosas en las que uno está. Yo diría dos ideas con las que me gustaría terminar. Tal vez comprender que hay una diferencia entre el diálogo y la conversación. El diálogo tiene este sentido demasiado estratégico, ¿sí? Como de ponernos todos de acuerdo para un solo fin y que está bien decidido y que vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer esto para obtener aquello. Es como bastante instrumental, un proceso bastante instrumental, que me parece que es fundamental. Anterior al diálogo, me parece que quizás podría haber una conversación. Ese modo de perdernos un poco el respeto y de entrar, de conocernos, y al perdernos el respeto también nos perdemos las sospechas, ¿verdad? Y lo interesante de la conversación es que es abierta, no tiene una finalidad, no tiene un telos, no va para ningún lado, es simplemente, tiene este sentido como de reconocernos, disfrutarnos lúdicamente, bailarnos, pensarnos, ponernos preguntas, criticarnos, reír, tomarnos una cerveza, hablar de filosofía y que se queda ahí y que no tiene una fin. Y creo yo que esto genera una especie de atmósfera de comunidad que quizás en algún momento genere, o no, un proyecto donde de verdad entonces quizás aparezcan estas cosas del diálogo, una especie de telos que nos va a llevar a algún lugar. Quizás. Como sabemos en la historia y en la historicidad humana, hay cosas que nunca están en nuestro control y que de repente ocurren, como generalmente ocurren en muchas teorías sobre la revolución. Las revoluciones no siempre se planean, ocurren, y mucho tiempo más tarde se le da a eso el nombre de revolución y se le encuentra la lógica causal que le llevó a ese punto, ¿verdad? Hay muchos movimientos de transformación que de repente pasan, ¿verdad? Y que se aprovechan esos contextos para hacerlo. Y el último momento con el que me gustaría, el último comentario con el que me gustaría terminar, es decir que creo yo que la filosofía, como disciplina, como esa labor bastante ingrata, sola, no tan lúdica, solitaria y de mucha, como decía Meneghetti, la filosofía es fatiga, de mucha fatiga, ¿verdad? Para que después simplemente diga, no, eso no se entiende. Es también un modo también de acercarse, porque y ustedes lo entienden bien, es una vocación. Y ante una vocación, como dicen, uno pone resistencia, pero es más fuerte. Entonces, cuando hay algo que te seduce, como dijo la doctora Cummings, como dijo ahora, encontré ahí algo que sentía que era para mí y que uno se da cuenta que no es solo para mí, es un proyecto comunitario, es un proyecto milenario, son tradiciones que algunas la utilizan para excluir, para oprimir, y también en esas mismas tradiciones, porque también hay tienen todas esas tradiciones la potencialidad de excluir y destruir, pero también las tradiciones tienen un elemento también de liberación, y quienes estamos en las órbitas del cristianismo, el catolicismo, lo sabemos, ¿verdad? No por ser católico es garantía de que somos buenos y tampoco de que somos absolutamente malos. Hay siempre tradiciones en las que hay muchas tradiciones que pueden llevar por muchos caminos. Entonces, en ese caso, yo creo que la filosofía tiene un valor. Ha sido practicada por más de 2.500 años y muchos de los que están aquí saben de esta fascinación de resguardo de tradiciones. Muchos de los que están aquí pertenecen a esa gran maquinaria de destrucción de muchas tradiciones, pero también de resguardo de una gran tradición muy importante que es la Iglesia Católica. Entonces, a mí me parece que también la filosofía, después de milenios, sigue diciendo cosas a muchos, o al menos a mí. Muchas gracias a ambos. Yo me voy a despedir para darles paso a las autoridades de la universidad, ¿verdad? El doctor Juan Pablo Escobar y que iba a cerrar el licenciado Néstor Rodríguez.
Muchas gracias a todos, también las personas que asistieron. Bueno, muy buena tarde para todas y para todos, porque ya estamos en tarde, ya rebasamos ligeramente el mediodía aquí en Guatemala para tener sentido de localidad en este momento. Miren, yo no quiero extenderme mucho, simple y sencillamente quiero resaltar 3 aspectos. El primero, agradecer al Departamento de Letras y Filosofía de la Facultad de Humanidades, porque ha mantenido vivos estos espacios, ¿verdad? Y los ha mantenido vivos y con mayor fuerza. Estos conversatorios, estas miradas a la filosofía. De hecho, la pandemia no ha sido motivo para no continuarlo, sino han sabido aprovechar la pandemia y ahora pues tenemos participación de más gente, más allá únicamente de Landívar, solo por poner un ejemplo, porque ha tenido su cámara encendida, pues está Rocael Pais desde Izabal, ¿verdad? Rocael que lo conocemos de la USAC, y está desde Izabal, es decir, eso lo ha sabido aprovechar muy bien el departamento, pero también nos ha animado el departamento a estos espacios. En realidad, muchas gracias a Mario López, si pueden encender sus cámaras para que los identifiquen, a Mario López, a Néstor Rodríguez, que es nuestro coordinador del PENFIL, a Regina, que hoy nos acompaña como profesora, a Miguel Flores, a Carlos Gerardo, ¿verdad? Gracias de veras a ustedes, porque ustedes son los creativos, ustedes son los que generan los procesos, ustedes son los que animan esto, ¿verdad? Así que gracias, muy agradecido con ustedes y gracias por animarnos y darnos estos espacios para dejar los correos electrónicos y crecer un poquito intelectualmente. Luego a Regina, porque eso es una actividad que surge de una clase, ¿verdad? Y entonces, gracias Regina por tu creatividad, por hacer los contactos, por toda la logística, porque realmente esto surge de una clase y mira en lo que se ha convertido. Estos espacios creo que son espacios que buscan conversación o diálogo, no sé Juan, ahí tendríamos que delimitar, pero quizás tomando una cerveza podríamos delimitar si es conversación o diálogo, y quizás no solo una, ¿verdad? Así se extiende un poquito más el diálogo. Pero donde realmente lo que se persigue es que logremos comprendernos, entendernos, valorarnos y convivir, ¿verdad? Yo creo que por ahí debiésemos ir buscándonos como sociedad. Hoy no hubo clase tradicional, podríamos decir, con los estudiantes, pero tuvimos muchísimos aprendizajes más allá de una clase tradicional. Y para finalizar, quiero agradecer a Aura Cumes. Gracias, Aura, por acompañarnos, por estar con nosotros, y le manifiesto nuestro interés de mantener un diálogo permanente desde la facultad. Ojalá así se pueda y podamos tener encuentros ya a lo interno de la facultad para dialogar de temas particulares que podrían ser implementados en procesos curriculares. Así que será un gusto contar con su presencia. Y también agradecer a Juan Blanco, que desde lejos, pero eso nos lo permite la virtualidad, que desde lejos nos esté acompañando. Aunque estés lejos, Juan, siempre seguís siendo de casa y valorado de casa, y apreciamos que nos acompañes. Así que gracias a todos, a todas, y les cedo la palabra a Néstor. Muchas gracias, Juan Pablo, a vos también por abrirnos este espacio y por permitirnos este tipo de eventos académicos. Gracias a todos por participar y pues nos vemos en otros eventos. Aprovecho para recordarles también de parte del departamento, hoy por la tarde tenemos un encuentro con Consuelo Mesa a las 15:50 en la página Humanitas. Pueden encontrar la información para quienes deseen acompañarnos. Muchas gracias y feliz tarde.